hablar de amaños siempre es algo delicado, más aún en el ajedrez. No afirmo que Magnus Carlsen, el mejor ajedrecista del mundo y probablemente de la historia, haya amañado un torneo oficial. Pero, en esta pieza documental, te mostraré la cronología de lo que sucedió en esa fatídica noche de Año Nuevo, con todo el contexto posible, y dejaré que saques tus propias conclusiones. Viajemos en el tiempo, específicamente a la inauguración del Mundial de Ajedrez Rápido y Blitz 2024, que se celebró en Nueva York, Estados Unidos. Este magno evento comenzaría con el Mundial de Rápidas, que tomaría lugar del 26 al 28 de diciembre. El formato de tiempo fue 15 minutos para todos los jugadores, con 10 segundos de incremento por jugada. El torneo tenía el sistema suizo, o sea que los emparejamientos procuraban que los jugadores se enfrentaran solo una vez en el torneo. Al final de las 13 rondas, el jugador que tuviese más puntos ganaba. Y ciertamente, Magnus Carlsen entró a este torneo con el deseo de ganar, de conseguir el triple doblete, pues había ganado el doblete tanto 2022 y 2023. De esta manera fue que el noruego empezó su épico viaje hacia la gloria eterna, y al terminar el primer día, sumó 2,5 puntos tras 5 rondas, que lo ponía en el lugar 83. A lo mejor el inicio del torneo no fue el ideal, pero afortunadamente no todo estaba perdido. Todo lo que tiene que hacer Carlsen a partir de ahora es jugar el mejor ajedrez de su vida para meterse en la carrera por el título mundial. Fácil, ¿no? Fue así que el escandinavo regresó para el segundo día para demostrarle al mundo entero que él todavía seguía siendo el rey. Y fue allí que Magnus Carlsen sorprendió a todo el mundo, cuando decidió abandonar el certamen. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué Magnus ya no siguió jugando? ¿Acaso se rindió? Poco tiempo después del anuncio, Magnus Carlsen dio una entrevista para la plataforma de Take, en la que hizo unas revelaciones muy reveladoras. And then I got a warning that I would not be paired if I didn't go change my immediately clothes. No, they said that I could do it after the third round today. I said I'll change tomorrow if that's okay. I didn't even realize it today. They said, well, you have to change now, and at that point it became a bit of a matter of principle for me, and so here we are. And it's okay, they can enforce their rules, that's fine by me, and my response is that fine, then I'm out, fuck you. Esto no puede ser real. ¿El mejor jugador del mundo acaba de decir una grosería? Aparentemente, tras jugar la séptima ronda, Magnus Carlsen recibió una multa por incumplir el código de vestimenta, y además una advertencia por parte del árbitro, quien le pidió cambiar de vestimenta si quería seguir jugando en el evento. Pero ¿no parece que Magnus haya incumplido algún código de vestimenta? Digo, se ve bastante formal para mí, ¿no? Sin embargo, la vestimenta de Magnus sí iba en contra de los códigos de vestimenta de la FIDE. Y es que previo a la realización de este certamen, la FIDE había publicado un PDF explicando lo que ellos consideraban vestimenta aprobada y no aprobada. Entre la vestimenta no aprobada se encontraba sneakers, camisetas, ropa del tianguis y, adivinaron, jeans. Y en vez de cambiarse el outfit, Carlsen decidió no darle importancia y se presentó a la siguiente ronda con los mismos pantalones. Pero al momento de acabar su partida, fue llamado por el árbitro, quien le notificó que por incumplir el código de vestimenta otra vez, no tendría derecho a jugar la siguiente ronda. Pero si se cambiaba los jeans, podría jugar en la 10ª ronda. Por supuesto, esto ya no le gustó a Magnus, porque básicamente había perdido de manera automática la 9ª ronda, y por ende, sus chances de luchar por el título mundial se habían desvanecido por completo. Fue a raíz de esto que decidió dar esa infame entrevista, que desembocó en este escándalo que el pueblo decidió bautizar como Jeansgate.
En su momento, este escándalo generó bastantes opiniones, sobre si esto fue un berrinche de Carlsen por tener un mal torneo o sobre si la FIDE se quedó estancada en los años 60. Sin embargo, Gian Nepomniachtchi también había recibido una advertencia del árbitro por usar tenis deportivos. Así que hizo lo que una persona razonable hubiera hecho: cambiárselos. ¿En serio tan difícil era para Magnus Carlsen cambiarse unos simples pantalones? A menos que esto, en realidad, se tratara de los pantalones de la FIDE. Hey, Vsauce! Michael here. Desde finales de 2024, Magnus Carlsen se asoció con el emprendedor John Henry Buchner para fundar una nueva serie de torneos de ajedrez, específicamente de la variante 960. A este circuito se le bautizó como Freestyle Chess Grand Slam Tour, la cual cuenta con una bolsa de premios valuada en 12 millones de euros. Pero, ¿sabías que este no era el nombre que tenían pensado originalmente los organizadores? En un principio, el circuito llevaba por nombre Freestyle Chess World Championship, lo que sugiere que la intención original de los organizadores era que dicho circuito se le considerara como un campeonato del mundo. Y cuando esta intención llegó a oídos de la FIDE, se reunieron con los organizadores del circuito para pedirles que le cambien el nombre, que no usen el término campeonato del mundo. ¿Y qué pasó? Bueno, por un lado, Magnus y su equipo alegan una cosa, y por otro lado, la FIDE alega otra. Y entre entrevistas y comunicados, nadie se pone de acuerdo en nada. La cosa es, previo al escándalo de los pantalones, ya existía una fricción entre Magnus con la misma federación, especialmente por el lado del vikingo, que se sentía harto de ellos, que se sentía atacado por el sistema, y más aún por su más reciente proyecto. Y entonces ocurrió el incidente de esa noche del 27 de diciembre de 2024, que fue la gota que colmó el vaso para el noruego, quien no solo decidió abandonar el Mundial de Rápidas, sino también el Mundial de Blitz. En un principio, la FIDE hizo un comunicado respaldando la decisión del árbitro, dejando bien en claro que nadie está por encima de las reglas. A los 2 días anunciaron que llegaron a un acuerdo para que Magnus Carlsen regresara al torneo. Eso sí, solo tuvieron que pasar 2 días para que la FIDE se arrepintiera de su decisión. A raíz del quilombo causado por unos pantalones, Magnus Carlsen no pudo defender su título como campeón mundial de ajedrez rápido, pero tendría la oportunidad de defender su título como campeón mundial de ajedrez Blitz. El formato de tiempo era de 3 minutos con 2 segundos de incremento por jugada. El formato de este torneo era distinto, porque se dividía en 2 fases, fase regular y fase de knockout. La fase regular compartía el formato del torneo de rápidas, donde los 8 mejores clasificados avanzaban a la ronda de knockout, que tenía el formato de eliminación directa, en series a 4 partidas. En caso de empate, se jugará un sudden death, donde los ajedrecistas jugarán partidas de manera consecutiva hasta que haya un ganador. Y ciertamente, Magnus Carlsen no quería irse con las manos vacías. Fue así que empezó su viaje. El viaje del que usa jeans en un torneo de ajedrez.
Surely not, Oh, right? okay. Jarle, the producer, is sending me a message. But news from New York is that Magnus Carlsen and Jan Nepomniachtchi will share first place. They will share the World Blitz title. Wow. A ver, hay bastante por desmenuzar aquí, así que empezaremos por orden. Tras empatar por tercera vez consecutiva, Magnus le hizo la propuesta a Nepo de dejar seguir jugando y, en su lugar, compartir el título de campeón mundial de ajedrez Blitz. Nepo aceptó la propuesta, por lo que ambos decidieron hablar con el árbitro para comunicarles que querían compartir el campeonato e irse a sus casas a celebrar Año Nuevo. Uno puede argumentar que el árbitro pudo perfectamente haber dicho "Nel, mijo", y juéguele, y que muy seguramente la FIDE hubiera respaldado su decisión. Pero si consideras que este mismo individuo fue una de las piezas centrales del escándalo de los pantalones, que fue cancelado por aplicar las reglas, y encima la FIDE no respaldó su decisión, pues hizo lo que pareció ser razonable en aquel instante: llamar a su jefe, quien este caso fuere el presidente de la FIDE, y preguntarle qué procedía. Una vez más, el presidente de la FIDE pudo haber dicho "Nel, mijo, juéguele hasta que se le lesionen los dedos", y seguramente muy pocos lo habrían criticado. Pero el 31 de diciembre de 2024, Arkady Borkovich tomó la decisión que nadie esperó: coronar por primera vez en la historia del ajedrez a dos co-campeones del mundo. Una decisión que es antiajedrez puro y duro, y que no se entiende cuál fue el razonamiento detrás de ella. Hasta que de pronto te percatas que Borkovich ya había dejado torcer su brazo en el escándalo de los jeans al permitir que Magnus Carlsen regresara al torneo, cambiando el código de vestimenta previamente establecido. Y además es ruso. Hey, muy buenas amigos. Me presento, mi nombre es Uron Bosquilla y hoy les traigo una nueva sección del canal. En esta sección, les compartiré factos factuales muy divertidos y curiosos. Sin nada más que decir, comencemos. 1. ¿Sabías que el actual presidente de la FIDE es probablemente uno de los hombres con más contactos dentro de la política rusa? Fue en su momento la mano derecha del entonces presidente de Rusia Dmitry. Y también fue viceprimer ministro en el tercer mandato de Vladimir. 2. ¿Sabías que en el Mundial de Rápidas 2024, los 3 mejores jugadores fueron rusos, mientras que uno de los co-campeones del Mundial de Blitz fue ruso? 3. ¿Sabías que, para sorpresa de absolutamente nadie, la maquinaria de propaganda rusa usó el éxito de sus compatriotas para impulsar su agenda política? Lo bueno que Borkovich no tenía ningún interés político al momento de tomar su decisión de coronar a dos co-campeones del mundo. ¿Cierto? 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 La vida es una lenteja, o la toma o la deja. Nos queda claro que el árbitro no pudo haber dicho que no. El presidente de la FIDE, mucho menos. ¿Pero qué hay de Jan Nepomniachtchi? ¿Acaso él no tiene espíritu competitivo? ¿No le importaba que su primer título mundial tenga un asterisco? La realidad es que Nepomniachtchi no estaba en posición de decirle no a una propuesta como la de Magnus. La historia de Jan siempre ha sido una muy particular. Desde muy joven ya se le veía gran potencial. Ganó el Campeonato Europeo Juvenil 3 veces seguidas, y en 2002 ganaría el Mundial Juvenil Sub-12, estando por delante de ni más ni menos que Magnus Carlsen. Pero pese a los extraordinarios resultados que tuvo el jovencísimo Nepo, realmente no pudo despuntar como otros prodigios. No sería hasta finales de 2016 cuando comenzaría su ascenso a las grandes ligas. Comenzaría a tener mejores resultados, a ganar torneos importantes y a encontrar su mejor forma ajedrecística. Pero no sería hasta en 2019 cuando lograría por primera vez clasificar al torneo de candidatos. Cabe decir que Nepo ganó este torneo no una, sino 2 veces seguidas. Y aquí está el meollo del asunto. Jan Nepomniachtchi sufre de una condición médica que suele aquejar a un tipo específico de competidor: el pechofreísmo.
Y previo a esta final contra Magnus Carlsen, Nepo había jugado otra final contra el noruego, donde simple y llanamente fue aplastado. Así que tú dime, con todo este historial en contra, sabiendo que tu mentalidad es tu peor enemigo, y que te estás enfrentando contra el mejor jugador de la historia, con toda la presión de una nación sobre tus hombros, ¿le habrías dicho que no a Magnus Carlsen? ¿Habrías aceptado ganar un título manchado de polémica? ¿O hubieras arriesgado otra dolorosa derrota más a tu historial? Ahora te hago otro planteamiento. ¿Y qué hubiera pasado si el que te ofrecía compartir el título no era Magnus Carlsen, sino un buen amigo de la infancia? Entonces, ¿el único culpable aquí es el escandinavo? No busco justificar a nadie. No reniego que absolutamente todos se equivocaron en este desastre. Pero te voy a soltar unos factos sobre Magnus Carlsen. Si me pusiera a leer su biografía y logros, este video nunca acaba. Sin embargo, hay un dato de su persona que me gustaría rescatar: sus sentimientos sobre la derrota. Es bien sabido que para llegar al más alto nivel en cualquier disciplina, no solo se necesita de talento, se necesita ser muy apasionado por lo que haces. Y cabe decir que Magnus Carlsen ha demostrado ser un completo apasionado del tablero, no solo cuando gana, sino también cuando pierde. Y si algo debería quedar claro sobre Magnus Carlsen, es que el tipo odia perder. Det er ikke måte på hvor mange ganger jeg har tapt og endt opp med at altså det her kan jeg ikke fortsette med. Jeg kjente spesielt på det under VM i 2016, da jeg lå under etter 8 og for så vidt 9. parti, da, men spesielt etter 8. parti, at jeg tenkte sånn, hvordan kan jeg møte opp på en sjakkturnering igjen etter liksom ha opplevd det som jeg så på som altså den største ydmykelsen som jeg kunne se for meg på brettet da. Altså, hvordan kan jeg noen gang La mayoría de gente no dimensiona toda la presión que tiene alguien como Magnus Carlsen al momento de competir. Irónicamente, sus logros, sus hazañas y trofeos son, en cierta manera, su mayor maldición. La maldición del que siempre tiene que ganar, del que siempre tiene que tener torneos perfectos, del que nunca puede perder. Magnus Carlsen es de todos los grandes ajedrecistas de la historia el que vivió su prime en el apogeo de la globalización, adoptando un estatus de estrella solo equiparable al que tuvo Bobby Fischer cuando fue campeón del mundo. Esto ha convertido a Magnus Carlsen en la cara del ajedrez del presente siglo, pero esa percepción no surgió de la nada. Se construyó en base a una prolífica carrera con más de 20 años de trayectoria, que ha consistido principalmente de hacer una cosa: ganar. ¿Te imaginas lo catastrófico que hubiera sido para el legado de Magnus Carlsen el haber perdido el Mundial de 2016? ¿O el de 2018? ¿Te imaginas la que se hubiera armado si Magnus Carlsen perdía esa noche de 31 de diciembre de 2024? Tras hacer probablemente el berrinche del siglo, tras despreciar a la misma FIDE. Es cierto que al final del día, Magnus seguía siendo el mejor jugador, pero esa noche de Año Nuevo, todo lo que necesitaba Gianni Apponiachi era ganar una partida para ser campeón del mundo. Las probabilidades de que lo hiciera eran bajas, pero no cero, y eso fue razón más que suficiente para que el escandinavo tomara una decisión. Y él mismo sabía que Gianni Apponiachi no le podría decir que no, lo conocía mejor que nadie. Sabía que el árbitro no le podía decir que no, había logrado ponerlo en el ojo del huracán, y sabía que el presidente de la FIDE no le podía decir que no.
No, esto no está editado. Es metraje de lo que sucedía detrás de escenas. Si no me crees, busca el video en YouTube, vete al minuto 4 con 38 segundos, sube el volumen y dale play. No sé si esto es una sugerencia, porque si lo es, sería prueba irrefutable de la existencia de un amaño. Al final del día, Magnus Carlsen supo mover las piezas a su favor y obtuvo lo que quiso, un trofeo más a su colección, su legado todavía intacto, y a la postre se llevó entre las patas a la misma FIDE. Sin importar los motivos de nuestros protagonistas, lo hecho, hecho está. No hay forma de revertirlo, y lo único que podemos hacer es reflexionar y pensar en las motivaciones de cada actor involucrado. Yo solo te mostré una vertiente de lo que pudo haber pasado, pero también hay otras alternativas, como pensar que Magnus podría estar planeando la dominación absoluta del ajedrez, y por eso armó un quilombo de proporciones bíblicas. También tienes la opción de creer en la versión oficial. I felt like after the comeback he made that he would have been very hard done by if he didn't get his first World Championship title. I wasn't feeling confident that I was going to win. So it was a combination of that, like feeling that it would be a nice solution, partly also, you know, wanting to get out of there with the World Championship title. And I honestly thought that it would be a nice moment, and I still think that it was. Finalmente, es tu decisión elegir en qué pensar y en qué creer.